Conflicto de competencia suscitado entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que desempeña funciones jurisdiccionales para la actividad que se desarrolla hoy. Esa sería la pregunta: ¿a quién le corresponde resolver dicho conflicto? Repito, el conflicto que se suscita entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que desempeña funciones jurisdiccionales. ¿A quién le correspondería el conflicto? Si tomamos un ejemplo y observamos, por ejemplo, que en el Distrito Judicial de Bolívar existiese un conflicto entre un juez civil del circuito de Magangué, Bolívar, versus la Intendencia de Supersociedades de Cartagena, Bolívar, uno entendería que allí habría un conflicto entre una autoridad judicial versus una autoridad con funciones jurisdiccionales, una autoridad administrativa, en este caso una superintendencia de sociedades, que es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, en el cual, a partir del artículo 24 del Código General de Proceso, pues se prevén procedimientos mercantiles que pueda llevar a cabo, tramitarse ante ellos, y también existe, por el otro lado, procesos de insolvencia que se puedan tramitar allí. Entonces, pues simplemente es observar el artículo 24, donde perfectamente van a encontrar casos en los cuales la Superintendencia Financiera de Colombia pues puede conocer de este tipo de controversias. Y también conocemos de esta misma norma que también puede ejercerse una competencia de prevención, en donde la persona perfectamente puede también demandar ante esta autoridad administrativa a prevención de cualquier otra autoridad de orden judicial que pudiese llevar este caso. Entonces, viendo esta situación de esta manera, la pregunta que uno haría es ¿quién resolvería el conflicto? Si las supersociedades, que tienen una competencia a nivel nacional y que obviamente en Colombia está dividido en algunas intendencias que trabajan y que tienen asuntos concretos que desarrollan allí, las intendencias en varias ciudades importantes y regiones de nuestro país, pues entonces la pregunta sería ¿dónde se resolvería, por ejemplo, el caso donde se promueva un proceso verbal de responsabilidad del administrador? Ante esto, pues si ustedes observan el gráfico, pues van a encontrar rápidamente el juez de Magangué, situado en el juez civil de circuito allí, situado en la ciudad de Magangué, y por el otro lado, pues la Intendencia de Supersociedades en la ciudad de Cartagena, en donde uno miraría que existiría un conflicto, pero obsérvese que el conflicto se da a nivel del distrito judicial, que sería el Distrito Judicial de Bolívar, en esos casos que estamos viendo allí. Distrito Judicial de Bolívar. Esto es importante para efecto de lo que vamos a observar posteriormente. Aquí, para resolver el caso, hay que tener en cuenta varios elementos. El primero, diferenciar un conflicto de jurisdicción y un conflicto de competencia. Este sería un típico caso de conflicto de competencia, en el cual pues sencillamente se puede a prevención demandar ante la autoridad administrativa. Esto pues sencillamente la persona que intentaría presentar este procedimiento pues sería llevando a cabo esa controversia que ha surgido, y sencillamente para que sea resuelta ante ella. En particular, ustedes hacen una relectura del parágrafo primero del artículo 24, van a encontrar que las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo generan competencia de prevención y por ende no excluyen competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos. Entonces, aquí estamos viendo que esta función jurisdiccional, esa prevención, que
que se puede tramitar los asuntos con funciones jurisdiccionales a estas autoridades. Entonces, uno diría que típicamente el caso se trataría de un asunto de conflicto de competencia, y obviamente el conflicto de competencia, pues en estos casos, es resuelto por el superior jerárquico. Y los conflictos de jurisdicción, pues ya los hemos visto en algunas oportunidades y hemos encontrado que los conflictos de jurisdicción, pues obviamente aquí contando y teniendo en cuenta la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Ley 270 del 96, que hasta el momento los artículos 112 y 114 no han tenido particularidades, cambios a partir del acto legislativo 02 de 2015, aún siguen estas normas estando vigentes en relación con las funciones que cumple la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Recuerden ustedes que esta sala aún sigue funcionando hasta tanto en cuanto pues de manera transitoria, que ha sido ya bastante extensa, pues se dé paso a la completa derogatoria de esta norma y también a la eliminación de esta institución para pasar a tener en cuenta pues funciones que tendría otras instituciones, y no olvidando ustedes que en una de las normas que hizo ajustes a la Constitución política nuestra, pues dentro de las funciones de dirimir conflictos de jurisdicción se le otorgó a la Corte Constitucional. Entonces, dentro de este listado está ese, diferenciar entre conflicto de jurisdicción y competencia, quién es el que lo resuelve. Por el otro lado, determinar quién es el superior jerárquico que resuelve el conflicto. En este caso, pues de acuerdo a las pautas y reglas que hay en relación con esto, pues es el superior jerárquico en materia de competencia. Tener en cuenta, obviamente, el mapa judicial de las autoridades judiciales y también tener en cuenta el mapa que tiene, en este caso, las supersociedades con las diferentes intendencias, en este caso la de Bolívar, que tiene funciones jurisdiccionales para estos dos tipos de procesos, tanto para procesos mercantiles como para procesos de insolvencia. También tener claro en qué consiste el concepto de prevención, que es simplemente una decisión que tendrá en cuenta el accionante o el demandante de iniciar ante la autoridad judicial o ante una autoridad, en este caso administrativa, con funciones judiciales que podrá la persona elegir entre una y otra. Y obviamente aquí en este caso particular pues hay que tener la norma aplicable para el asunto. Por otra parte, en la siguiente diapositiva ustedes van a observar los diferentes grados de solución o las posibles soluciones, teniendo en cuenta como los 5 ítems que están en la pantalla de ustedes y aparecen allí cada uno generándose una respuesta. Obviamente que el conflicto en este caso de competencia, pues se trata entre una autoridad judicial y una entidad administrativa que tiene funciones jurisdiccionales. Aquí hay dos posibles respuestas que me gustaría que ustedes las revisaran, las leyeran y tuvieran como en cuenta el campo de solución de las mismas, que ya paso a comentarlo en unos minutos. También, como yo les digo, la ley estatutaria en el artículo, el numeral segundo del artículo 112, plantea quién debe dirimir los conflictos y cuáles son las funciones que tiene la Sala Jurisdiccional y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Dice, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas autoridades y entre estas y las autoridades administrativas a las cuales les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las que se prevé en el artículo 114, numeral tercero de esta ley, y entre los consejos seccionales o entre dos salas de un mismo consejo seccional. El artículo 114 de esa misma ley estatutaria contempla dirimir conflictos de competencia que dentro de jurisdicción se susciten entre jueces o fiscales e inspectores de policía. Esta norma no sería el caso, porque uno podría pensar que sería el Consejo Seccional del Distrito Judicial de Bolívar quien resolvería este conflicto, pero como no se trata de un conflicto de jurisdicción y tampoco se trata de un conflicto entre jueces y fiscales o entre un juez y un inspector de policía, sino que se trata entre una autoridad judicial
y una autoridad, un ente administrativo con funciones jurisdiccionales. Obviamente que la norma que uno entendería aplicable sería el numeral segundo del artículo 112, porque estamos hablando de conflictos de competencia que suceden entre esta autoridad y las autoridades administrativas, a las cuales se le atribuyeron funciones jurisdiccionales. Eso sería una clásica respuesta que uno daría teniendo en cuenta el artículo 112 y teniendo en cuenta el artículo 114 de la ley estatutaria. Esto de cara a que sigue en la actualidad funcionando la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aunque ya se hicieron el nombramiento de los nuevos magistrados que conformarían la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, porque automáticamente perdería competencia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En este caso, como aún sigue vigente, en particular, pues las funciones que tendría la Sala Jurisdiccional sería la de resolver en este caso este conflicto. Así uno encontraría una respuesta de manera inmediata, pero ahondando un poco más y explorando el numeral quinto del artículo 139 del Código General del Proceso, usted encontraría otra solución y uno diría en ese caso que cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales o entre estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada. En este caso, pues la autoridad judicial desplazada sería la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, correspondiéndole para resolver el asunto y teniendo en cuenta la disposición puesta en el Código General del Proceso, pues sería obviamente este tribunal. Pero entonces aquí hay dos fronteras de respuesta. Una, la indicada por una ley estatutaria que no ha tenido reforma como consecuencia del acto legislativo 05 el acto legislativo 02 de 2015. Y por el otro lado está una ley ordinaria que fue quien hizo todos los ajustes procedimentales y el enfoque del proceso civil que tenemos nosotros en nuestro país. Por tanto, son dos maneras distintas de resolver el conflicto. Si lo resolvemos teniendo en cuenta el ordenamiento constitucional y la ley estatutaria de administración de justicia, la respuesta a considerar sería la Sala Jurisdiccional Disciplinaria quien debería resolver en este caso este conflicto. Y por el otro lado, la Sala Civil del Tribunal del Superior de Distrito Judicial de Bolívar, que sería la encargada de resolver este asunto. Entonces vemos que hay dos diferencias de posibles soluciones frente al caso que yo les propuse del conflicto entre el juez civil del circuito de Mangangué, que tiene competencia en su circuito, y las supersociedades, que tendría competencia a nivel nacional en su sede principal, que es Bogotá, que podría tomar en cuenta todos los asuntos que podrían llegar de cualquier parte del país, pero uno también entendería que la Intendencia de Bolívar podría llevar este tipo de asuntos y podría generarse a nivel regional este tipo de conflicto. Ante esto, la Intendencia de Supersociedades que va a asumir el caso, quien lo llevaría y a quien se le presenta el conflicto, pues la pregunta es ¿a quién lo direcciona? En los casos en la realidad de nuestro país, este es un caso particular que se presentó y que fue decidido por la Corte Suprema de Justicia y fue remitido a la Corte Suprema de Justicia. Obviamente la Corte decidió a través de un auto el 16 de marzo del 2020 y sencillamente la Corte dice, mire, yo no soy la competente, o sea, yo no soy la competente para resolver este tipo y este conflicto de competencia que se suscita entre una autoridad judicial permanente y una autoridad administrativa excepcional, que excepcionalmente tiene funciones jurisdiccionales y que sería la encargada de llevar un caso en un momento dado a prevención.
aquí la Corte, la manera de resolver el conflicto es que ella entiende bajo las reglas del Código General del Proceso, que sencillamente lo remite al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a la Sala Civil de Familia, quien resolvería este caso en particular. Sin embargo, yo no quedo muy contenta con la solución que se ha planteado a través de ese auto por la Corte Suprema de Justicia, porque primero existe la ley estatutaria, artículo 112, vigente, pleno, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura rige tanto a nivel nacional como a nivel seccional. Entonces, pensaría que desde mi punto de vista, este es un caso particular que, dadas las condiciones entre una ley estatutaria versus una ley ordinaria, el conflicto debería ser resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Entiendo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en este momento fue demandada, está ante la Corte todo el nombramiento de los magistrados fueron demandados, pues entiendo que hasta que no se solucione, pues no tenemos en nuestro ordenamiento jurídico el acto legislativo 002 de 2015 vigente y por tanto sigue estando transitorio el artículo 19 del acto 02 de 2015, en donde va a disponer de qué manera antes de que se nombre los magistrados de la Comisión Nacional Judicial, Disciplina Judicial, pues seguirá en este caso vigente y con todas las plenas funciones la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Así las cosas, pues tenemos, como pueden ustedes ver en la última diapositiva, que tendríamos dos posibles respuestas. Una que sería la enfocada hacia el Código General del Proceso y la segunda enfocada hacia el inciso segundo del artículo 112 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Pues ya veremos, esperamos que este caso, como lo resuelve el Tribunal de Distrito Judicial de Cartagena, esperaremos cómo lo resuelve a efecto de seguir más en la dinámica de ver cómo se regulan estos casos y no solo cómo se regulan, sino también cómo se resuelven este tipo de conflictos.